Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en unos avances que, según los textos que manejamos, son muy prometedores. Hablamos de la investigación sobre condiciones que son, bueno, realmente complejas y a menudo bastante incomprendidas. Me refiero a la fibromialgia, la FM, al síndrome de sensibilidad química múltiple, SQM, y también a ese concepto más amplio de sensibilización central. Tenemos extractos de un texto que profundiza en estos temas. Nuestra tarea hoy, desgranar un poco estos hallazgos. ¿Qué significan de verdad? ¿Qué implican para las personas que viven con esto y para la medicina en general? Partimos de una idea clave que parece repetirse en los documentos, la sugerencia potente de que estas condiciones tienen una base física real y medible en nuestro propio sistema nervioso, lo cual nos lleva casi de forma obligada a preguntarnos al empezar. ¿Y si toda esa experiencia de tantísima gente con dolor crónico, con sensibilidad ambiental extrema, no fuera algo meramente funcional, como se decía, o psicosomático? ¿Y si fuera la consecuencia directa de procesos biológicos concretos alterados en su sistema nervioso? Vamos a ver qué dicen las fuentes. Los textos sugieren un cambio, bastante radical en la perspectiva médica. ¿Cuál dirías que es la idea más rompedora, el cambio de paradigma fundamental que se presenta? La química múltiple no son trastornos fundamentalmente funcionales o, peor aún, imaginarios, como a veces se ha llegado a insinuar. Los textos insisten en que hay evidencia, cada vez más sólida, de una base biológica demostrable y que está localizada principalmente en el sistema nervioso central, en el SNC. O sea que el problema tiene una raíz física, en el cerebro y en la médula. Efectivamente. Y esto es importantísimo, de verdad. Reconocer formalmente la naturaleza fisiopatológica, o sea, que hay una alteración del funcionamiento normal del cuerpo, es un paso crucial. Piensa que durante décadas la falta de marcadores biológicos claros, un análisis de sangre específico, una prueba de imagen definitiva, pues llevó a que a menudo se clasificaran mal. Se veían como problemas principalmente psicológicos o, de origen desconocido. Validar que existe una base orgánica que se puede observar en el SNC tiene unas implicaciones enormes, no solo para dirigir la investigación futura, que también, sino para la percepción social y médica de la gente que las padece. Pasar de esa etiqueta a veces implícita de difícil de creer o es funcional a es biológico y demostrable es fundamental. Legitima la experiencia del paciente y ayuda a reducir el estigma. Entendido. Ese es el primer gran cambio de perspectiva. Ahora, si la raíz está en el sistema nervioso central, ¿cómo? ¿Cómo se manifiesta esa alteración? Los textos hablan mucho de sensibilización central. Suena a algo que se vuelve, demasiado sensible. Así es. Ese concepto sensibilización central es probablemente el eje explicativo más importante que se maneja hoy en día. Imagina el sistema nervioso central como una especie de centralita o, si quieres, un amplificador para todas las señales sensoriales que recibimos, del cuerpo, del entorno. En la sensibilización central, esta centralita se vuelve hiperexcitable. Es como si el control de volumen estuviera atascado muy alto, ¿sabes? ¿Quieres decir que la señal original, la que llega de los nervios de la piel o los músculos, puede ser normal? Podría ser normal, sí. Pero la interpretación, el procesamiento que hace el cerebro y la médula está exagerada. Exactamente. No se trata necesariamente de que los nervios periféricos estén dañados o enviando señales de dolor más intensas, aunque eso puede pasar también en algunos casos. El problema principal en la sensibilización central es en cómo esas señales, incluso las normales o de baja intensidad, un roce, un olor normal, un sonido bajo, cómo se procesan e interpretan a nivel central. Ese procesamiento está alterado, está magnificado. Es una disfunción en cómo el SNC modula y responde a los estímulos sensoriales. Y lo fascinante, y a la vez lo problemático, es cómo un sistema diseñado para protegernos, el dolor nos alerta de peligros, ¿no?, puede volverse disfuncional y empezar a generar síntomas crónicos incapacitantes, dolor generalizado, lo que llamamos hiperalgesia, sentir más dolor, o alodinia,
sentir dolor con algo que no debería doler, como una caricia, o una reacción exagerada a químicos ambientales a dosis bajas. Todo a partir de estímulos que para otras personas serían, pues eso, normales o inocuos. La analogía del amplificador con el volumen al máximo es bastante gráfica, la verdad. No es el músico tocando más fuerte, sino el equipo que distorsiona y sube cualquier nota. Y parece que esto ya no es solo teoría. Los textos apuntan a que se están encontrando huellas biológicas concretas. Mencionan varios biomarcadores. Sí, exacto. La búsqueda de biomarcadores objetivos es una línea de investigación súper activa y crucial. Los textos destacan algunas áreas clave donde se están encontrando diferencias consistentes en personas con FM y SQM. Diferencias que apoyan esta idea de base biológica y de sensibilización central. ¿Y cuáles serían las más relevantes según estos documentos que manejamos? Pues una de las más importantes es la evidencia de una inflamación de bajo grado. A veces se le llama neuroinflamación, si afecta específicamente al sistema nervioso. No es la inflamación aguda típica de una infección con hinchazón y rojez, es algo más sutil. Crónico, como un run inflamatorio persistente, a nivel de todo el cuerpo o dentro del propio SNC. Y esta inflamación mantenida, aunque sea leve, puede alterar la función de las neuronas y contribuir a esa hipersensibilidad. O sea, no es una llamarada, es más bien como unas brasas que no se apagan del todo y están ahí afectando al funcionamiento normal. Exacto. Y muy relacionado con esto está la activación de las células gliales. Estas células, la microglía, los astrocitos, antes se veían como simples células de soporte para las neuronas, como su andamio o su personal de mantenimiento, ¿no? Pero ahora sabemos que son mucho más. Son participantes activas en la función cerebral. Vigilan el entorno, responden al estrés o al daño, modulan la comunicación entre neuronos y juegan un papel clave en la respuesta inmune dentro del cerebro. ¿Y qué pasa cuando se activan demasiado? Pues que en condiciones como la FM o la SQM, según sugieren estos textos, estas células gliales, sobre todo la microglía, que es como el sistema inmune del cerebro, parecen estar crónicamente activadas, en un estado de alerta constante. Y cuando esto pasa, liberan un montón de moléculas, citoquinas proinflamatorias, quimiocinas. Podemos decir que son mensajeros químicos que avivan la inflamación y alteran la comunicación entre neuronas. Y estas sustancias contribuyen directamente a que las neuronas cercanas estén más excitables, o sea, a que disparen más fácil y respondan de forma exagerada. Entiendo. Así que las propias células de soporte y defensa del cerebro, al estar hiperactivas, ayudan a mantener ese estado de hipersensibilidad nerviosa. Precisamente. Se crea un círculo vicioso, ¿sabes? La activación glial contribuye a la sensibilización neuronal y, a su vez, esa hiperexcitabilidad puede mantener activas a las células gliales. Es como si el sistema de vigilancia se hubiera vuelto un poco paranoico y en su intento constante de proteger estuviera en realidad perpetuando el problema. Por eso, identificar esta activación glial no es solo encontrar un marcador, es entender una parte activa del mecanismo que genera los síntomas. Y mencionaban una tercera área. Si se habla de encontrar huellas dactilares inmunológicas y neuronales específicas. Esto se refiere a buscar patrones particulares, patrones en el perfil de ciertas células inmunitarias o en cómo se expresan ciertos genes en las neuronas que parezcan característicos de las personas con estas condiciones. Todavía se está investigando mucho aquí, pero la idea es buscar firmas biológicas únicas para identificar y entender mejor estas patologías. Podrían ser diferencias en ciertos anticuerpos, en la respuesta de los linfocitos o en cómo funcionan algunos receptores de las neuronas. Vale, entonces tenemos una base biológica demostrable en el SNC, un mecanismo clave de sensibilización central, esa centralita hipersensible, y biomarcadores que están emergiendo, inflamación de bajo grado, activación glial y esas posibles huellas inmunológicas. Si conectamos todo esto, ¿qué implicaciones prácticas tiene? ¿Hacia dónde nos llevan estos descubrimientos, según los textos? Las implicaciones son, bueno, potencialmente enormes, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entender que el problema central es una disfunción en cómo se procesan las señales en el SNC, con componentes inflamatorios y de activación glial, cambia radicalmente el enfoque terapéutico.
¿En qué sentido? Pues en lugar de centrarnos solo en aliviar los síntomas periféricos, como tomar analgésicos para el dolor muscular, que bueno, pueden ser necesarios, pero a menudo no bastan, el objetivo se desplaza hacia modular directamente esa hipersensibilidad central. Se trata de intentar bajar el volumen de esa centralita o calibrar de nuevo el amplificador, por seguir con la analogía. Y los textos mencionan vías concretas para intentar hacer eso, ¿verdad? Sí, señalan dos direcciones principales de investigación y desarrollo de terapias. Por un lado, los neuromoduladores específicos, fármacos que actúen sobre los neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, glutamato, GABA, o sobre las vías de procesamiento del dolor y otras señales sensoriales, pero directamente en el cerebro y la médula. La idea es encontrar moléculas que puedan reducir esa amplificación rara de las señales, restaurando un procesamiento más equilibrado. Sería como ajustar los controles del ampli para que el sonido sea más fiel, menos estridente. Y la otra vía tiene que ver con la inflamación y las células gliales que comentábamos. Efectivamente. La otra gran línea son las terapias antiinflamatorias dirigidas al SNCI. Aquí el reto es doble, claro. Por un lado, desarrollar fármacos que puedan cruzar bien la barrera hematoencefálica, esa barrera protectora que impide que muchas cosas lleguen al cerebro. Y por otro, que puedan modular, calmar específicamente esa activación glial y esa neuroinflamación de bajo grado, pero sin causar los efectos secundarios de los antiinflamatorios potentes que se usan para otras cosas. Se investigan moléculas que puedan actuar sobre las vías de señalización de la microglía o los astrocitos o que neutralicen esas citoquinas proinflamatorias dentro del SNC, es ir a la raíz de esa hipervigilancia del sistema de soporte neuronal. Suena a un enfoque mucho más dirigido a la causa subyacente, no solo a tratar los síntomas finales. Y en cuanto al diagnóstico, ¿qué puertas abre esta investigación? Esta es, quizá, una de las áreas con mayor potencial transformador a corto y medio plazo. La búsqueda de biomarcadores fiables, ya sea la activación glial vista con neuroimagen avanzada, perfiles específicos de citoquinas en sangre o líquido cefalorraquídeo, o esas huellas inmunológicas, tiene un objetivo clarísimo: desarrollar pruebas diagnósticas objetivas. Eso sería un cambio radical. Totalmente revolucionario. Imagina poder confirmar una fibromialgia o una SQM con un análisis de sangre, un estudio del líquido cefalorraquídeo o una prueba de imagen específica. Esto eliminaría la enorme incertidumbre y la frustración que vive muchísima gente. Personas que a menudo pasan años, a veces décadas, peregrinando de consulta en consulta, sometiéndose a miles de pruebas que salen normales porque no están diseñadas para detectar estas alteraciones concretas, hasta que al final reciben un diagnóstico basado sobre todo en lo que cuentan. Un proceso que debe ser agotador y desmoralizante. Sin duda, un diagnóstico objetivo y temprano no solo aceleraría el acceso a un manejo adecuado de la condición, sino que también sería una herramienta potentísima para combatir el estigma. Validaría de forma irrefutable la naturaleza biológica de su condición, ante el sistema sanitario, ante la sociedad e incluso ante ellos mismos, que a veces llegan a dudar por esa falta de pruebas visibles. Y supongo que identificar estos mecanismos y biomarcadores también abre la puerta a tratamientos más personalizados, ¿no es así? Exacto. Ese es el horizonte de la medicina de precisión en este campo. Si podemos identificar qué vías específicas están más alteradas en cada persona, predomina la neuroinflamación, hay un perfil inmunológico particular, qué neurotransmisores están más desequilibrados, podríamos, en teoría, seleccionar los tratamientos con más probabilidad de ser efectivos para esa persona en concreto. En lugar de aplicar un enfoque único para todos, que funciona bien para algunos, regular para otros y nada para otros tantos, es un camino complejo, desde luego. Pero estos avances en entender la biología subyacente son el primer paso. Indispensable. Bien, hagamos una breve recapitulación. Los textos que hemos analizado hoy señalan un cambio de perspectiva fundamental. La fibromialgia y la sensibilidad química múltiple se presentan como condiciones con una base biológica demostrable en el sistema nervioso central. Se alejan de explicaciones puramente funcionales o psicológicas. Hemos visto que un mecanismo central parece ser la sensibilización central, esa centralita nerviosa que se vuelve hipersensible y amplifica las señales. Y que la ciencia está identificando biomarcadores concretos, inflamación de bajo grado, activación de células gliales, posibles firmas inmunológicas, que no solo son pruebas de la condición, sino parte activa del problema. Y lo más importante, todo esto ilumina nuevas avenidas muy prometedoras.
Por un lado, la posibilidad real de desarrollar pruebas diagnósticas objetivas que acaben con la incertidumbre y el estigma. Y por otro, el diseño de tratamientos más específicos como neuromoduladores o terapias antiinflamatorias dirigidas que busquen recalibrar esa hipersensibilidad del sistema nervioso central. El mensaje de fondo que transmiten estos avances, tal como se describen en los textos, es claramente esperanzador, yo creo. No se trata solo de una búsqueda académica de conocimiento, ¿sabes? La ciencia está empezando a ofrecer respuestas concretas y mecanismos plausibles donde antes había, mucha incertidumbre y a menudo incomprensión. Estos descubrimientos no solo son cruciales para desarrollar mejores terapias que alivien el sufrimiento y mejoren la calidad de vida, sino que también cumplen una función social y humana vital: validar la experiencia real, física y a menudo devastadora de millones de personas que conviven con estas condiciones invisibles. Comprender la biología que hay debajo es el primer paso para poder mirar estas enfermedades de frente sin prejuicios y abordarlas con las herramientas adecuadas. Y para terminar, una reflexión que surge de todo esto. Si nuestro sistema nervioso central, esa estructura increíblemente compleja que nos define, puede desregularse de esta manera, volviéndose hipersensible en condiciones como la FM o la SQM, ¿qué nos enseña esto sobre su propia naturaleza? Nos habla de su asombrosa plasticidad, su capacidad de cambio, pero también, quizás, de su vulnerabilidad. Podría ser que la exposición crónica, acumulada, a ciertos tipos de estrés, físico por lesiones o infecciones, químico por exposición ambiental, o incluso emocional intenso y prolongado, pueda estar modulando sutilmente nuestra centralita nerviosa, haciéndola más susceptible a desarrollar estos estados de hipersensibilidad en algunas personas. Quizás hay otros factores, genéticos o epigenéticos, que también jueguen un papel clave en esta vulnerabilidad. Y, yendo un paso más allá, podría haber otras condiciones médicas que hoy vemos como enigmáticas. Quizás algunas enfermedades autoinmunes, síndromes de fatiga crónica, podrían compartir en el fondo mecanismos similares de sensibilización central y neuroinflamación, y podrían beneficiarse de ser estudiadas bajo esta nueva perspectiva. Es sin duda un campo de investigación apasionante que apenas estamos empezando a explorar.